Estamos ingresando a la página de Caminar en Secundaria, nuestra página de estudio. En el lado izquierdo está el menú y ustedes ya observan aquí las clases de ayer, que fueron artística, ¿cierto? Lectoescritura, ética, y con el profesor Alexander, algunos tuvieron contacto ayer que tuvieron trabajo de recuperación con el profesor Alexander Nava. Los que no se han podido conectar con él, por favor escríbanle al WhatsApp de él o al Classroom de él para que él les oriente de cuál es el trabajo de recuperación de la asignatura de él. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar. Le damos clic aquí, martes 25 de mayo, Ciencias Naturales. Entonces nosotros estamos ubicados en este momento dentro de Ciencias Naturales en la parte de química y hemos venido trabajando todo lo que tiene que ver con el átomo, todo lo que tiene que ver con las moléculas, ¿cierto? Y la clase pasada teníamos un trabajito. Pues hace 8 días no tuvimos clase de ciencias naturales porque tuvimos entrega de boletines, pero hace 15 días tuvimos un trabajito bien interesante. Me voy a ubicar en el trabajo de hace 15 días, ¿sí? Que fue estadística y ciencias naturales. De mayo. Estuvimos trabajando sobre las moléculas. Estuvimos hablando sobre la estructura molecular y estuvimos hablando de unos elementos en particular, ¿cierto? De unos productos muy comunes en el uso y en el consumo humano, como por ejemplo la sal de cocina, el agua y otros elementos que se utilizan. Algunos se utilizan en las casas, ¿cierto? Y hay otros que se utilizan en la industria. De este listado pues no coloqué todos los que se utilizan, unos cuantos, los más conocidos. Yo expliqué exactamente qué debíamos hacer en este ejercicio y la idea era trabajar lo que se llama la estructura molecular, el uso que se le da, ¿cierto? Cómo está conformado atómicamente y cuál era la fórmula molecular. La idea es acercarnos al conocimiento de la química a través del uso de esos elementos y esas sustancias y esos productos que nosotros utilizamos diariamente, como por ejemplo la sal de cocina, que nosotros la sal de cocina, gracias Haider por la música. La sal de cocina, por ejemplo, nosotros la usamos ampliamente, igual que el azúcar, la sal para preparar nuestros alimentos, para darle sabor, el azúcar para endulzar el café, los jugos, pero poco sabemos, ¿cierto? O de pronto no, poco sabemos de pronto o conocemos cuál es el origen químico de estos elementos. Es interesante conocer los orígenes químicos de estos elementos para saber cuáles son las características, como por ejemplo la sal de cocina se conoce como cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Lo que nosotros no identificamos, por ejemplo, es cuál es la fórmula molecular, que es NaCl, donde Na es el sodio y Cl es el cloro. Y ya antes de esta tarea nosotros habíamos hablado de lo que era el sodio y el cloro, y ustedes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de hacer la investigación, porque antes de llegar a este cuadro, ¿cierto?
ustedes tuvieron que haber hecho previamente, antes de esta clase, una investigación de los elementos químicos, de algunos elementos químicos, no todos los 118, ¿cierto? Sino los que más sé que tenemos contacto o hacemos uso de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, este que está aquí, este Na, sabemos que es un elemento químico, ¿cierto? Su símbolo es N mayúscula, A minúscula. Ya sabemos que en la tabla periódica la primera letra siempre va en mayúscula y la segunda siempre va en minúscula. Entonces Na es sodio, y ese sodio es un elemento que tiene un número atómico de 11. ¿Qué significa que tenga un elemento atómico, un número atómico de 11? Que tiene 11 protones, ¿cierto? En su núcleo como tal. Otra cosa es que es un metal alcalino, por ejemplo. Dentro de las investigaciones que ustedes tuvieron que hacer, se dieron cuenta que el sodio es un metal alcalino, es blando, ¿sí? Y es de color plateado. Los que tienen la oportunidad de pronto de conocer lo que es el sodio. Es muy abundante en la naturaleza, es de los elementos más abundantes de la naturaleza. Muy fácil de encontrar, se encuentra lógicamente en la sal marina, se encuentra en un mineral que se llama halita, ¿cierto? Si ustedes lo investigaron, se dan cuenta que esas son características. Eso, investigar las características de los elementos químicos. Es muy reactivo, y cuando él se activa o logramos que él se active, él arde con una llama amarilla, ¿sí? Y se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua. Él solito, como sodio, se mezcla fácilmente con el cloro, dando como producto o como resultado cloruro de sodio, que es lo que nosotros llamamos la sal de cocina. ¿Qué significa NaCl? Significa que esa sal de cocina tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Para qué se utiliza? Para sazonar y dar sabor a las comidas. ¿Y cómo se conectaría de manera molecular? De esta manera. De esta forma, nosotros tenemos que haber hecho el trabajo de investigación hace 15 días. Ya acercándonos y conociendo un poco más de todos estos elementos, el día de hoy, ¿sí? Que es 25 de mayo, vamos a ingresar a todo lo que tiene que ver con la materia, pero ya ahorita nos vamos a ubicar algo que se llaman materiales. Los materiales, ¿por qué? Porque hay una pregunta que va muy dirigida a esta que está aquí, esta que yo voy a señalar. ¿Qué materiales ofrece nuestra región para realizar el PPP? Todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora lo encontramos dirigido a la construcción de nuestro PPP. Independientemente del tipo de PPP que vayamos a desarrollar, es siempre muy importante identificar dentro de nuestro PPP qué tipo de materia prima, qué tipo de insumo nosotros vamos a utilizar. Entiéndase por materia prima o insumo todos esos elementos que requerimos para poder colocar a funcionar nuestro negocio. Un ejemplo, si yo quiero decir que quiero sacar a vender jugos naturales en la puerta de mi casa para que la gente me compre, un ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían mis insumos? Mis insumos son las frutas, ¿cierto? Mi insumo es el agua, mi insumo es la licuadora que voy a utilizar, los vasos. Pero dentro de su insumo está la materia prima, la más importante, que sería el agua, el azúcar y la fruta. Y el resto, los materiales, los insumos,
vendrían siendo ya la licuadora, los vasos, el colador que necesito para colar mi jugo. Entonces miren cómo un proyecto necesita, por más sencillo que sea, necesita obligatoriamente identificar cuáles son los materiales que se van a utilizar. Así sea que nuestro PPP sea de servicios y no de producción, nuestro PPP siempre va a requerir un tipo de materiales, ¿sí? Un tipo de materiales que nosotros tenemos que identificar sus características. Por eso todas las clases anteriores han estado dirigidas a todo lo que tiene que ver con el estudio de los elementos químicos y de las moléculas, porque reconociendo la característica de cada una de ellas sabemos cómo se van a comportar nuestros materiales. Necesitamos saber, por ejemplo, esas características, si ese material va a tener resistencia, por ejemplo, al medio ambiente, al agua, al sol, que si se cae, saber si va a ser resistente a los golpes. Entonces el día de hoy vamos a revisar esas características, aunque yo ya sé que este estudio de los materiales desde la asignatura de tecnología ustedes ya la han trabajado. Esta clase yo sé que la van a recordar porque ya la han hecho con el profesor Alexander. De hecho está consignada en una de las clases que él aquí ha montado, por lo tanto les va a ser muy fácil, ¿sí? Tenerla en cuenta. Ya sabemos que la materia está compuesta por átomos, ¿cierto? Y nosotros podemos encontrar la materia en 4 estados, básicamente: el sólido, el líquido, el gaseoso y el estado de plasma. El sólido, por ejemplo, el carbón, el hierro, un estado sólido, ¿cierto? El líquido, como el agua, ¿cierto? Como todos los fluidos, todo lo que sea fluido. Agua es un fluido, por ejemplo, el alcohol es un fluido, la sangre es un fluido, los aceites son un fluido. Se entiende como fluido, como aquella tipo de elementos o aquellos tipos de productos que tienen la característica de adaptarse a un recipiente. El estado líquido, por ejemplo, no tiene forma, a diferencia del estado sólido, ¿cierto? Que el estado sólido es rígido, como por ejemplo cuando yo tomo una piedra, la piedra tiene una forma determinada y sé que es estado sólido por las características, por la dureza, por la rigidez. Sé que es estado líquido porque el estado líquido es una forma normalmente acuosa, es una forma de fluido y los líquidos no tienen forma. Entonces, por ejemplo, ustedes no pueden definir la forma del agua, definen la forma que toma dentro de un recipiente. Entonces, si yo tomo un vaso, el agua va a tomar la forma del vaso. Si yo coloco un fluido como el aceite, que también es líquido, y lo meto en un envase, él va a tomar la forma del envase. Pero si ustedes derraman, por ejemplo, el agua o derraman alcohol o derraman el aceite sobre el piso, él no va a tener una forma determinada. Eso es una de las características importantes de los líquidos. También están el estado gaseoso, ¿cierto? Y en el estado gaseoso es mucho más complicado verle la forma a un gas. Si el líquido no tiene forma, el gas es totalmente invisible, digámoslo así. Solamente el gas lo podemos identificar en algunos casos por olor. Por ejemplo, cuando dejamos abiertas las llaves del gas de la estufa, a veces el olor nos ayuda, y eso que hay gases que no tienen olor, ¿sí? Entonces es muy complicado identificar ese tipo de estado. En el estado gaseoso las moléculas están mucho más dispersas, entonces por eso él no tiene forma. Un tipo de gas, por ejemplo, es el aire, que conforma la naturaleza, es que está en nuestra atmósfera. El aire es la composición de diferentes gases, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno,
que en una proporción determinada nosotros, los seres humanos, podemos respirar y llegar hasta nuestros pulmones para permitirnos vivir. Ese es un ejemplo de gas, el aire, por ejemplo, pero hay otros tipos de elementos que son totalmente gaseosos. Y está el estado de plasma, ¿cierto? Que es el estado, por ejemplo, de los rayos cuando se presenta una tormenta. Entonces esos 4 tipos de estados, en cualquiera de esos 4 tipos de estados nosotros vamos a poder encontrar la materia. Y es necesario nosotros, y de pronto los 3 primeros son los más comunes, donde nosotros vamos a estar relacionados todo el tiempo y que vamos a conocer o que vamos a tener contacto para el desarrollo de nuestro proyecto pedagógico productivo, ¿cierto? Ocurren muchísimas cosas que la materia pasa de un estado a otro, y ustedes ya saben, yo puedo pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿cierto? A través del calentamiento. Si yo coloco a hervir agua, ¿cierto? Llega a un punto, a 100 grados centígrados precisamente, el agua se empieza a evaporar, entonces se transforma de agua, de estado líquido a estado gaseoso. Yo puedo, eso se llama evaporación, ese estado se llama evaporación. Yo puedo transformar un gas en líquido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco, por ejemplo, la tapa al agua que está hirviendo y la coloco encima, nosotros empezamos a ver que el gas golpea la tapa y él empieza a volverse como goticas de agua. Ese proceso se llama condensación, cuando yo transformo el estado gaseoso en líquido. Cuando yo paso, por ejemplo, de un líquido a un sólido, como por ejemplo, cuando yo coloco agua y la meto al congelador, el agua se transforma en hielo, ese proceso se llama solidificación. Entonces existen varios estados de la materia que nosotros tenemos que aprender a manejar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con más claridad, cómo se pasa de un estado a otro, cómo puedo pasar de un estado sólido a un líquido a un gaseoso. Yo también puedo pasar de un gaseoso a un sólido. Entonces es bien interesante porque nosotros dentro de nuestro PPP debemos aprender a identificar, primero que todo, qué tipo de materia prima vamos a utilizar y qué características tiene esa materia prima y en qué estado se encuentra esa materia prima. Entonces vamos a hablar de los materiales. Recordemos que los materiales en el caso de nuestro PPP son todos esos elementos que vamos a requerir, como yo les daba el ejemplo ahora de la preparación de los jugos para la venta. Los materiales son todos esos elementos, ¿cierto? Que vamos a requerir para todo el proceso de fabricación. Los materiales se pueden clasificar de acuerdo al origen. Básicamente el origen puede ser animal, vegetal, mineral y artificial. En esos 4 clasificaciones la podemos encontrar. Los materiales animales son aquellos que provienen, pues como lo dice su nombre, de los animales, como por ejemplo la seda y la lana, ¿cierto? Que utilizamos del pelaje de los animales, ¿cierto? Se van esquilando las ovejitas y se van sacando ese tipo de material para hacer, por ejemplo, chaquetas, para hacer camisas, la lana para hacer abrigos, para hacer vestidos. También se utiliza el cuero de las vacas para hacer zapatos, para hacer chaquetas. Entonces, ese tipo de materiales viene de proveniencia animal, su origen es animal como tal. Los materiales vegetales, ¿cuáles serían? Son los que provienen de las plantas, de los árboles, como por ejemplo la madera, ¿cierto? El corcho, el caucho, que es una planta, el algodón, que también se da como resultado de una planta, y son algunos ejemplos. Hay muchísimos materiales vegetales que se utilizan. Por ejemplo, hay sustancias que se extraen de los vegetales para hacer remedios. Las abuelas eran expertas para extraer este tipo de sustancias, identificarlas para fabricar remedios, para fabricar venenos, muchísimas cosas que se utilizan, y ese tipo de materiales se conoce como material vegetal cuando proviene de vegetal.
¿Cuál sería el material mineral? El material mineral es el que proviene, ¿cierto?, de estos elementos sólidos como por ejemplo la piedra, el carbón, ¿cierto? El grafito, que es el que utiliza para los lápices, la mina del lápiz, que es el grafito, ¿cierto? Se obtiene del carbón. Está también otro mineral como el cobre, que es por ejemplo el que se utiliza para los cables de la corriente eléctrica. Todo el cableado que nosotros utilizamos en la casa es de cobre, que ese es el cobre, ustedes saben que se encuentra en la tabla periódica y tiene unas características especiales y es un mineral. Lo mismo el hierro, que es el que utilizamos en las varillas, en las estructuras metálicas. Está la plata, que también es otro mineral que se encuentra, por ejemplo, como dice su nombre, en la formación de la plata como tal y otros tipos de estructuras. Las monedas, por ejemplo, están fabricadas de ese mineral. El oro, también, por ejemplo, lo encontramos en muchísimas joyas, en anillos, que también es un mineral de extracción que se saca de la tierra. Está también ya, por último, en la última categoría, los materiales artificiales. Y los materiales artificiales no se encuentran en la naturaleza como los tres anteriores. Los tres anteriores los encontramos en la naturaleza: los animales, los vegetales y los minerales. Los artificiales ya son creados por el propio hombre, ¿sí? Son creados por el propio hombre. Los tres anteriores se encuentran en la naturaleza y lo que hace el hombre es extraerlos ya sea del estado animal, del vegetal o del mineral, y los transforma. Pero los artificiales son los creados por el propio hombre, como por ejemplo el vidrio, que se obtiene, por ejemplo, si ustedes por ejemplo no conocen el proceso del vidrio, el vidrio se obtiene de la arena. Los invito, si no conocen el proceso de fabricación del vidrio, que miren por internet cómo se fabrica el vidrio. El vidrio se obtiene a partir de la arena. El proceso del papel, las hojas de papel que ustedes utilizan para dibujar, para escribir, ¿cierto? Ese papel también es un material artificial que el ser humano lo obtiene del proceso de la madera. El plástico, ¿sí?, que es uno de los materiales más contaminantes hoy en día, porque ya todo la industria del plástico es una de las que más está afectando el medio ambiente. Y los invito también, más adelante vamos a ver el estudio medioambiental, cómo el plástico se está apoderando ya del mundo y la contaminación por el plástico es total. Todo lo que ustedes ven está contenido en envases plásticos, y ese exceso de utilización del plástico en todas sus presentaciones está llevando al planeta hacia una catástrofe ambiental total. Entonces, el plástico también es un material artificial de demasiado uso, de excesivo uso en el medio, creado por el hombre, como por ejemplo las bolsas plásticas, los envases para la leche, para los líquidos. Todo esto es creado como los soportes y lo que cubre dispositivos electrónicos es hecho de plástico también, la tubería también. Entonces, hoy en día muchísimas de las cosas que nosotros utilizamos está creado en estructura plástica como tal. Vamos a hablar de las propiedades de esos materiales. O sea, cualquiera de estos estados donde yo extraiga un material, ya sea un material de tipo animal, vegetal, mineral o artificial, ellos van a tener unas propiedades, ¿sí? Esas propiedades dependen del tipo de la sustancia. Y esas propiedades son características propias de cada material. Por eso cada material es particular. Y cada sustancia está compuesta por átomos y moléculas. Y por eso nosotros sabemos que ese tipo de elementos, por ejemplo, si estamos hablando de un material como el hierro, nosotros ya sabemos que el hierro es un elemento químico, ¿cierto?, que se encuentra en estado mineral, y normalmente el hierro tiene una dureza y una rigidez bastante impresionante. Por eso sirve para, por ejemplo, la creación de estructuras metálicas, como por ejemplo camas,
entre otras muchas. Entonces el hierro es muy utilizado y de hecho el hierro sobreabunda en la naturaleza. Por eso es importante conocer las propiedades de los materiales. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos claridad dentro de nuestro desarrollo del proyecto pedagógico productivo, los materiales que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo, si esos materiales son útiles, qué tan útiles, o si son contaminantes, por ejemplo, qué tanto vamos a contaminar el medio ambiente. Por ejemplo, haciendo como un pequeño paréntesis, los chicos de hace 2 años que estaban trabajando sobre la parte de estampados tuvieron que hacer un estudio ambiental de los residuos que dejaba, por ejemplo, la pintura que ellos utilizaban para los estampados, dándose cuenta de que ese tipo de pintura, por los residuos químicos que dejaban, generaban una contaminación mucho más grande. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Aprender a darle manejo a lo que quedaba de esos estampados, o sea, los residuos de esos estampados, lo que quedaba después de hacer un estampado. Ellos no lo podían ir y botar simplemente por el lavabo, ¿sí? Por las cañerías, porque ellos sabían que eso iba inevitablemente a contaminar el medio ambiente. Entonces es importante saber qué utilización le podemos dar a esos materiales y qué va a ocurrir con los residuos de esos materiales cuando nosotros ya no los estemos utilizando, y cuál va a ser el impacto en el medio ambiente. Recordemos que hoy en día lo más importante es conservar el medio ambiente. Se ha golpeado tanto el medio ambiente y el ser humano ha sido como tan inconsciente en el uso de estos materiales que si ustedes ingresan, por ejemplo, a cualquier video, que más adelante lo vamos a hacer, pero ustedes que son tan curiosos y les encanta meterse a YouTube y a ver muchos videos, métanse y busquen contaminación ambiental y ustedes se van a dar cuenta el nivel de contaminación tan impresionante que tenemos a nivel de toda nuestra naturaleza, en los ríos, en los árboles, en la tierra. Hemos logrado impactar tan negativamente nuestro planeta que estamos al borde de una extinción, de una futura extinción, si nosotros no adquirimos conciencia. Si no adquirimos conciencia, tenemos que hacer una revolución en nuestra conciencia de saber que el uso indiscriminado de materiales químicos en un momento dado pueden destruirnos y nos pueden afectar. Por ejemplo, lanzar químicos al agua sabiendo que el agua es la misma que nosotros consumimos, ¿cierto? Eso genera a futuro muchísimas enfermedades y situaciones en poblaciones humanas. La tala indiscriminada de árboles, el mal uso de los residuos sólidos, generando basura, generando enfermedad. Entonces hemos llegado a un punto en que el planeta está súper enfermo. La tarea de ustedes, que son la nueva generación, es mirar qué se va a hacer y qué podemos hacer nosotros para empezar a mitigar. ¿Qué significa mitigar? Empezar a que ese impacto no sea tan fuerte, o sea, empezarlo a reducir. Mitigar es como reducir. Si ya el ser humano ha generado tanta contaminación, es empezar a buscar los efectos reversos, mirar a ver cómo ayudamos para que la naturaleza no se vea tan afectada. Y desde el desarrollo de nuestro PPP, recuerden la clase de PPP de la semana pasada y la antepasada, hablamos de responsabilidad social. Y la responsabilidad social es eso, porque la responsabilidad social no es solamente con la comunidad, sino también con nuestro medio ambiente, porque el entorno también hace parte del medio ambiente. Por eso es importante tener en cuenta estas características que vamos a hablar ahorita de los materiales. Por ejemplo, una primera característica de los materiales es la dureza. Yo sé que esto ya lo vieron ustedes en tecnología, lo que estoy haciendo es recordándoles. Entonces está la dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es esa propiedad que expresa la oposición a que los materiales sean rayados en un momento dado, ¿cierto? La dureza es muy parecida a la resistencia, pero son diferentes. La resistencia de un material es la que permite soportar grandes esfuerzos, ¿cierto? Como por ejemplo el metal, que es utilizado para construir puentes y edificaciones. Las estructuras de las edificaciones tienen metal,
¿sí? Son construidas sobre metal porque precisamente tienen resistencia. Entonces una cosa es la dureza y otra cosa es la resistencia. Después viene la fragilidad, y la fragilidad es la característica que tienen unos materiales es aquella que hace que algunos materiales con el contacto de otros o el impacto con otras superficies, por ejemplo, se rompa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un vaso de vidrio y se me cae, clax, él se parte. Es porque el vidrio es frágil. Ese tipo de vidrio tiene una fragilidad. Hay otros tipos de vidrio que tienen un nivel de fragilidad mucho menor, entonces aguantan mayores impactos. La fragilidad es esa característica que permite que los elementos se rompan, los materiales se rompan, pero que no se deformen. Como por ejemplo lo que les decía del vidrio, cuando se impacta sobre el suelo, él no se deforma, simplemente ¡pah! Se golpea y él se rompe, pero no se deforma, que es diferente, ¿no? Cuando ya un material se deforma ya es otra característica. Como por ejemplo la flexibilidad. La flexibilidad es esa capacidad que tienen los materiales para deformarse, como por ejemplo los elásticos, los cauchos. Ellos no se rompen, ellos se pueden estirar, se pueden expandir o los puedo doblar, ¿cierto? Yo los puedo torcer y ellos no se van a romper tan fácilmente. Esa característica se le llama flexibilidad. Entonces tenemos la dureza, ¿cierto? Que es la oposición que presentan algunos materiales a que se rayen fácilmente, la resistencia, que es la característica que tienen algunos materiales para soportar grandes esfuerzos y grandes impactos, la fragilidad, que es todo lo contrario, que es la característica que tienen algunos materiales para romperse fácilmente, pero sin deformarse, y la flexibilidad es esa característica que tienen unos elementos o materiales que tienen para torcerse, para voltearse, para estirarlos sin que ellos se rompan. También está la elasticidad, que es diferente a la flexibilidad. La elasticidad es la característica que tiene un material cuando yo lo estiro a que él vuelva a su estado inicial. ¿Sí? Un material elástico es flexible, pero no todos los materiales flexibles son elásticos. Ojo con lo que acabo de decir. Vuelvo y repito. Un material elástico es flexible. Todo material elástico es flexible, pero no todos los materiales flexibles son elásticos. ¿Por qué? Porque la característica principal de los elásticos es que yo los estiro y cuando los suelto ellos vuelven a su estado original, como por ejemplo los resortes, por ejemplo los cauchos, ¿cierto? Tienen esa característica y esos materiales como el caucho son utilizados para la fabricación de algunos elementos en particular. Después está la transparencia, que es otra característica de algunos materiales. La transparencia es esa característica que tienen algunos materiales para permitir el paso de la luz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el vidrio tiene esa característica de la transparencia. ¿Qué tan fácil permite ese vidrio dejar pasar la luz, por ejemplo? Entonces eso le permite a un material transparente, ¿cierto? Le ayuda, por ejemplo, para la fabricación de ventanas, de tejados, como por ejemplo, porque hay tejados que permiten el paso de la luz, porque son más claros y facilitan la iluminación de una casa. Entonces miren cómo todas estas características que les acabo de mencionar se tienen en cuenta al momento de fabricar algo. Entonces, por ejemplo, si yo fabrico una vajilla en plástico, debe haber una razón por la cual yo la fabriqué y que es una característica, ¿cierto? Muy diferente si yo fabrico esa misma vajilla, por ejemplo, en porcelana, sabiendo que la porcelana tiene un alto nivel de fragilidad, mientras que el del plástico tiene una mayor resistencia. Entonces miren, cada vez que ustedes tengan productos en la casa o herramientas o elementos, miren qué tipo de material tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar
un asiento, analicemos ese asiento, ¿de qué está fabricado? ¿Está fabricado de plástico? ¿Está fabricado de madera? ¿Por qué está fabricado de plástico? ¿Por qué está fabricado de madera? Analicemos la característica de la madera, analicemos la característica de ese plástico. El fabricante tiene una razón y un motivo de por qué en un momento dado lo fabrica de esa forma, ¿cierto? De esa manera, nosotros también tenemos que hacer el análisis de nuestro proyecto pedagógico productivo. ¿Cómo vamos a utilizar ese material de acuerdo a esas características? ¿Cierto? Cuando elijamos el material con el que vamos a trabajar en el PPP, debemos prestar atención a todas esas propiedades. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. Y ya viene pues entonces el reto caminar, pero antes de ese reto, no sé si tengan alguna duda, como por ejemplo si ustedes recuerdan ya que esta clase ya la habían trabajado con el profesor Alexander en tecnología, por ejemplo, no sé qué dudas tengan, preguntas hasta ahí, o sea, ya que ustedes han venido trabajando conmigo todo lo que tiene que ver con la parte de química, de átomo, molécula, y ahorita estamos hablando de las características de los materiales, no sé qué preguntas tengan. Juan José, te escucho. Pues con lo que usted, el temita de ese de la resistencia, dureza, flexibilidad era, flexibilidad, ¿no? Sí. ¿Esa cuál otra era? La flexibilidad, la elasticidad, la transparencia. A mí me quedó muy claro que cada una de esas tiene, son totalmente diferentes, como se dijo al principio que la resistencia y otra más era completamente diferente como se lo dijo. Ajá. La dureza y la resistencia parece que fueran iguales, pero son diferentes. Parece como si alguna persona van a pensar que son iguales, pero realmente son diferentes. Exactamente. La dureza me permite a mí identificar esos materiales que difícilmente se pueden rayar. Entonces, por ejemplo, Entonces, si lee lo que, la persona si lee lo que dice la dureza y la resistencia, ya van a saber qué le cambia diferencia a esos dos. ¿Qué le claro, cambia diferencia? claro, cuando hablamos de que un material es resistente es porque soporta grandes esfuerzos. Entonces, por ejemplo, hay materiales hechos en plástico que cuando se caen no se rompen. Pero hay otros que están hechos en plástico, ¿cierto? Y al golpearse contra una superficie, por ejemplo, al caerse, se parten. ¿Qué significa? El nivel de resistencia de cada uno es totalmente diferente. Unos son hechos y fabricados con una resistencia mayor a otros. Por ejemplo, si yo hago unos zapatos en plástico y los lanzo de un primer piso a un segundo piso, de un segundo piso a un primer piso, perdón, los dejo caer, los zapatos no se van a partir, no se van a dañar, porque ese plástico que estoy utilizando, ese caucho, tiene un nivel de resistencia mayor, ¿sí? Mientras que si yo lanzo, por ejemplo, un vaso plástico, de un plástico especial, ¿cierto? De un plástico rígido, desde el segundo piso al primer piso fácilmente, al impactar contra el suelo, se puede partir en un momento dado. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia de la resistencia de un material, ¿sí? Pero, profe, iba a hacer algo, pero ya no, porque ahí ya hice lo que es cada una, entonces no, mejor no. Pero si quieres expresar algún ejemplo, no hay problema. Te escucho. Puedo expresar la. Pues que ya están todas ahí, entonces no tengo nada que decir, profe. Bueno, de todas maneras, si lo quieres expresar, no hay problema, ¿listo? Sí, profe. Bueno, entonces miremos un poquito la actividad de hoy. Dice reto caminar en química. Dice a partir de la clasificación de los materiales, ojo, la clasificación de los materiales eran 4: mineral, ¿cierto? Vegetal, animal y artificial. Entonces, a partir de la clasificación de los materiales presentada en los párrafos anteriores y de los ejemplos que allí se exponen, entonces, si tienen duda, nos devolvemos a los ejemplos. Mírenlo, aquí está. Animal,
vegetal, mineral y artificial. Y aquí están los ejemplos, por ejemplo, artificial, vidrio, papel y plástico; mineral, el grafito, cobre, ¿cierto? El hierro; el vegetal como madera, corcho, caucho, algodón; y el animal como la seda y la lana. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es que, de acuerdo a esas clasificaciones de los materiales y los ejemplos, vamos a consultar una información adicional para completar el siguiente mapa. Entonces tenemos este mapa, mírenlo, aquí está, es un mapa sinóptico bien interesante. Entonces aquí en la mitad dice clasificación de los materiales. Entonces aquí en estos 4 óvalos vamos a ubicar los materiales. Por ejemplo, aquí me están diciendo material de origen animal. Bueno, entonces aquí en estas 3 lineecitas vamos a colocar 3 ejemplos de origen animal y los vamos a ubicar ahí. ¿Qué tipo de materiales? Por ejemplo, en el ejercicio anterior me dicen que la seda, entonces puedo colocar aquí la seda, acá algodón, e investigar otro tipo de material de origen mineral y colocarlo a este lado. Aquí abajo, por ejemplo, dice vidrio. Entonces el vidrio, si recordamos, me dicen que el vidrio es un material artificial, por lo tanto aquí en este óvalo van ubicados todos los materiales artificiales. Y recordemos que los materiales artificiales los crea el hombre. Entonces aquí vamos a colocar otros 2 ejemplitos de materiales artificiales que están arriba escritos, o puedo investigar otros tipos de materiales artificiales. Y me quedan estos 2 óvalos. Estos 2 óvalos serían para los otros 2 tipos de materiales. Si ya tengo el mineral y ya tengo el artificial, pues entonces me hacen falta los otros 2 tipos de materiales, que serían el material de origen vegetal, ¿cierto? Y el material de origen animal. Los ubico en estos 2 óvalos y coloco 3 ejemplitos de cada uno de ellos. Eso es lo que tengo que realizar en este mapita. Es muy sencillo, simplemente es ubicar aquí los 4 tipos de materiales y colocar a cada uno 3 ejemplitos de cada uno de ellos. Si no me sirve el ejemplo, los ejemplos que están aquí arriba, si no me sirven estos ejemplitos que están aquí arriba, estos que están aquí escritos, ¿cierto? Entonces investigo y los coloco ahí. Excelente, mejor todavía porque aprendemos más. Después vamos a hacer esta investigación. En nuestro cuaderno de ciencia vamos a investigar esto, ¿cierto? Vamos a investigar 2 tipos de características: las características mecánicas y ópticas del metal y el vidrio. ¿Cuáles son esas características? Entonces vamos, investigamos en internet cuáles son las propiedades mecánicas y ópticas tanto del metal como del vidrio, y las consultamos y las escribimos, y vamos a darle respuestas. A partir de esa consulta le vamos a dar respuesta a todo esto que está aquí. Y por último tendríamos este análisis, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí me dicen, analicemos y respondamos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si no hubiesen materiales elásticos? Es un análisis que ustedes pueden hacer ustedes mismos, ¿cierto? Si no existen materiales elásticos, ¿qué pasaría? Y si no existen materiales elásticos, ¿qué objetos no existirían? Entonces, pues ustedes pueden hacer la consulta. Tipos de materiales elásticos. Entonces ahí le van a aparecer. Entonces ustedes mismos van a hacer el análisis. Bueno, si en el mundo no existieran materiales elásticos, ¿qué podría pasar? ¿Qué sucedería si no existieran materiales resistentes? Entonces nosotros ya sabemos y ya hablamos sobre qué era la resistencia, ¿cierto? Que es esa propiedad a no quebrarse, a aguantar impactos fuertes. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiesen materiales de este tipo? Entonces ustedes van a responder desde el análisis que ustedes pueden hacer, y si no lo pueden hacer, entonces lo consultan. ¿Y cómo afectaría esto nuestras vidas? Lo ideal es que ustedes mismos hagan el análisis, porque ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Después ustedes van a tomar un material artificial, o sea, uno que sea hecho por el humano, ¿cierto? Y van a tomar uno natural.
y van a responder estas 4 preguntas: ¿en qué se utiliza? ¿Qué tan complicada es su extracción? ¿Qué tan económico o costoso es? ¿Y qué problemas provoca el medio ambiente? Entonces, aquí en este punto van a tomar un material artificial y uno natural y le van a hacer el análisis de estas 4 preguntas. Y por último van a resolver esta tablita. Ojo, esta tablita no tiene 3 líneas. Esta tablita ustedes la van a extender más porque van a tomar varios materiales, ¿cierto? Y van a hacerle este análisis. Entonces van a tomar un elemento de caucho, van a tomar un elemento de plástico, van a tomar un elemento de vidrio, van a tomar un material de madera, diferentes tipos, no solamente 3, sino diferentes tipos, y les van a hacer este análisis. ¿Qué análisis le van a hacer? ¿Cómo es su elasticidad? Entonces, por ejemplo, en el caso del caucho, la elasticidad es alta porque permite estirarse y volver otra vez a su estado normal. Su dureza puede ser media, ¿cierto? Porque permite que se raye y él no se va a desgastar. Su resistencia es media, su fragilidad baja porque no se quiebra. Si yo tiro algo de caucho al piso, por ejemplo la suela de un zapato la tiro al piso, no se va a partir, entonces su fragilidad baja y su transparencia baja porque los elementos de caucho no permiten el paso de la luz. Entonces ese es el análisis que vamos a hacer. Por ejemplo, un vaso de cristal, su elasticidad es baja. ¿Por qué? Porque los vasos de cristal yo no los puedo estirar, ¿cierto? Él es rígido, entonces su resistencia es alta, su dureza es alta, su fragilidad también es alta porque si se impacta él se quiebra, y su transparencia va a ser alta porque un vaso de vidrio me permite el paso de la luz. Entonces aquí la idea es que ustedes tomen varios materiales y le hagan el análisis, como hablaba ahorita Juan José, de cada una de las características de los materiales: elasticidad, dureza, resistencia, fragilidad y transparencia. Y este es el ejercicio de análisis de tipo de materiales de acuerdo a sus características. Escucho las duditas o las inquietudes que ustedes puedan tener, muchachos. Los escucho, mis niños. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿O todo muy claro? Sí, se puede buscar en Google, Juan José. Se puede buscar en Google, Juan José, exactamente. Muy bien. O también o Chrome también se puede. Claro, pero es muy fácil. No que es la misma cosa, profe. Chrome y Google la misma cosa, sino que cambia algunas diferencias sobre eso, sino que hay algo diferente entre esos dos, pero es lo mismo. Hay algo que es lo mismo sobre eso. La ayuda, sí, son buscadores, pero lo ideal es que en este ejercicio ustedes puedan, de acuerdo al análisis, porque ustedes siempre vienen aquí a la parte teórica, y ustedes pueden hacer este análisis ustedes mismos. Si ya de pronto ustedes no lo pueden hacer, pues se pueden apoyar en Google o en Chrome o en cualquier buscador para que les ayuden con ese análisis. Por ejemplo, cuál es la elasticidad de un caucho, entonces pueden encontrar que es alta, entonces van completando. Pero la idea es, por ejemplo, que ustedes analicen elementos, materiales de su casa, como por ejemplo un zapato, un trozo de madera, un vaso, un cristal, una vajilla, una porcelana que tengan en la casa y que ustedes puedan hacerle el análisis de estas 5 características, ¿no? Cómo son elásticos y si realmente son elásticos, qué tipo de dureza tienen, cómo es la resistencia, si es frágil o no es frágil, y su transparencia. O sea, son análisis propios, y lo mismo estas preguntas de acá son análisis propios, pero lógicamente si ustedes consideran que necesitan hacerle una consulta, lo pueden hacer, pueden consultarlo, que no hay ningún problema. ¿Listo?